Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén pasando lo mejor posible esta etapa. Hoy vamos a hablar un poco de derechos políticos, cómo se fueron gestando y de terminología bastante específica que tiene que ver con esto. Uno de los primeros, lo primero que quiero aclarar es de dónde surgen algunos términos. Hasta ahora, o antes de lo que nosotros podemos hablar como lo que conocimos como repúblicas, lo que existían eran las monarquías, ¿sí? Principalmente la monarquía absoluta, donde el monarca tenía todo el poder y él con ese poder hacía lo que quería. Bien, hay un dibujito que no sé si se ve bien. A ver, yo voy a parar para ver si se ve bien. Si ustedes lo ven acá, lo escribí así nomás para que ustedes lo entiendan. En la monarquía absoluta, Dios le da el poder al rey para que el rey ejerza ese poder en el pueblo. Esa es la idea básica de la monarquía absoluta. Y por eso la monarquía absoluta no se podía cuestionar, porque si venía de Dios era algo que era incuestionable. Ahora, después de las diferentes revoluciones burguesas, principalmente lo que fue la gloriosa revolución en Inglaterra y también la revolución francesa, que fue un cambio en esa monarquía absoluta, va a aparecer un término nuevo que se va a llamar soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular? Acá vamos a cambiar. Dios le da el poder al pueblo para que el pueblo elija a su representante. Como ustedes ven, si lo piensan, eso sería la base de nuestro sistema político. Es decir, nosotros somos quienes elegimos a nuestros representantes. Acá no existe, como se vio también cuando vimos los derechos civiles, en Argentina, por ejemplo, no existe lo que se llama prerrogativa de sangre. Es decir, que los títulos de nobleza no tienen ninguna importancia. Por más que yo sea un príncipe, conde, duque, pónganle el nombre que ustedes quieran, no por eso yo voy a gobernar. Yo voy a gobernar siempre y cuando me elija el pueblo. Eso sería bajo el sistema de soberanía popular. Ahora bien, ¿cómo se elige? Y principalmente el sistema más conocido es a través del voto. Ahora, los votos no siempre fueron iguales. Es decir, nosotros conocemos el voto acá, el que nosotros utilizamos, que es el voto universal. ¿Qué es el voto universal? Que todas las personas pueden votar a partir de una determinada edad. Es decir, en Argentina nosotros la ley que tenemos dice que toda persona mayor de 16 años tiene el derecho a votar. Y hay una cláusula en la cual que a partir de los 18 es la obligación de votar. Pero yo a partir de los 16 tengo el derecho de votar. Hasta los 70, de 18 a 70 es obligatorio, porque después de los 70 también es un derecho que puedo o no puedo ejercer. Siempre tengan en cuenta que los derechos están, no es necesario que yo los utilice o no. Después vemos si me sirven o no me sirven y los uso o no los uso. Bien, sigamos. Hubo otros tipos de voto. El voto más conocido es lo que se llamó el voto calificado. ¿Qué es el voto calificado? Es decir, yo tengo que calificar para poder votar. Es decir, se pone un piso, por ejemplo, digamos, de riqueza en algunos casos, tengo que tener X cantidad de propiedades y si tengo esa X cantidad de propiedades, entonces sí puedo votar. Y si no las tengo, no puedo votar. ¿Bien? Y otro voto que es parecido, muy parecido al calificado, que es el censitario, que para mí todavía es más duro que el anterior. ¿Por qué? Porque hago un censo, es decir, primero me fijo en todas las personas que van a votar. Ejemplo, vamos a poner otra vez nivel económico. ¿Qué tiene cada una de las personas? Y de acuerdo a la que tienen esa cantidad de personas, le pongo el piso. Es decir, que yo más o menos me voy a dar cuenta quién quiero que vote. Y va a votar el que tenga 3 campos, para decirles cualquier cosa. Entonces, ahí lo que se hace un censo y se califica a través del censo. Ese tipo de votos en Argentina no existieron nunca. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta. Ni el calificado ni el censitario. Son 2 votos que no existieron nunca. Nosotros siempre tuvimos lo que se llamó el voto universal. Sí pasó durante muchísimo tiempo que no tuvimos ley electoral. Por eso, durante
todo lo que fue conocido, lo que fue durante toda nuestra organización nacional, si quieren, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, que fue recién en 1912, hubo muchísimo fraude en las elecciones. Vamos a ir punto por punto. Ley Sáenz Peña es la ley de voto secreto, universal y obligatorio. ¿Por qué tiene esas tres funciones? Pensemos en el contexto histórico en el que nos basamos, principio del siglo XX, muchísima inmigración en el país. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros anteriormente? Al no tener una ley electoral, había fraude. Entonces, ¿qué se decide? Si el voto es secreto, es decir, yo tengo que entrar a un cuarto oscuro para votar, nadie va a saber lo que voy a votar yo. Por lo tanto, no me van a cambiar el voto porque no saben qué cambiar de mi voto. El voto secreto lo que te garantiza es que no tenga fraude. El tema de que sea universal es que todo el mundo pueda votar, de que no importa la condición social ni la condición económica que tenga la persona para votar, todos pueden ir a votar. Y universal se hizo principalmente para que todos se comprometieran con el tema de lo que tiene que ver con la ciudadanía, que se den cuenta de la importancia de ese derecho que se estaba teniendo. ¿Por qué la importancia? Porque pasaron muchísimos años, yo les diría entre 1880, si quieren, y 1916, que va a ser el primer gobierno bajo la ley Sáenz Peña, que va a ser la primera presidencia de Irigoyen, que las elecciones fueron fraudulentas. ¿Por qué se podía hacer fraude tan fácil? Primero, porque no había una ley electoral, o sea, no se violaba ninguna ley. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Y también por algo muy importante, había muchísimo analfabetismo en la Argentina, cosa que se pudo después suplir con una ley que fue la 1420, la Ley de Educación Primaria Laica y Obligatoria, que fue muy importante para la Argentina y realmente cambió la educación. Pero hasta ese momento la educación era para muy pocos y la gran mayoría era analfabeta. El voto era cantado y el voto no era obligatorio. Entonces, ¿qué pasaba? Primero, iba quien quería, quien importaba, quien estaba interesado en, nada más. Yo me paraba en la mesa y tenía que decir voto por Pepito, ¿sí? Soy analfabeto. El que está en la mesa pone Juancito, yo no me di cuenta. Eso va a la urna. Eso es una manera de hacer fraude. También se cambiaban urnas, también se quemaron, bueno, pasó de todo, eso es de historia, así que no los voy a meter en el tema. Pero yo lo que quiero explicarles es que hacer fraude en esa época era muy simple por un problema de educación y también era muy simple porque no había una ley que pudiera sancionarlo. Entonces, por eso después viene la ley. En el medio se van a encontrar con que hubo revoluciones, por ejemplo, van a hablar seguramente de la Revolución del Parque. La Revolución del Parque va a ser muy importante, porque fue en 1890, se hace contra un gobierno que fue el gobierno de Juárez Celman, que era el segundo gobierno después del de Roca, que podríamos hablar que comienza la organización en sí de lo que fue el territorio argentino, y fue un gobierno muy corrupto para la época y que se manejaba bajo lo que se conocía con el nombre de unicato. ¿Qué es el unicato? Que era una única persona que decidía todo. Lo que diga el Congreso, lo que diga otra persona, no importaba. Todo tenía que pasar por Juárez Celman. Se juntan dos sectores y van a formar algo que se llamó la Unión Cívica. Esos dos sectores van a estar conformados por Leandro N. Alem y por Bartolomé Mitre. Estas dos personas se juntan en lo que va a ser la Unión Cívica y hacen algo que se llamó Revolución del Parque. Yo difiero con el nombre. Ustedes saben que la palabra revolución es un antes y un después. Bueno, acá la revolución no fue un antes y un después, no cambió todo por la Revolución del Parque. La Revolución del Parque teníamos como objetivo sacarlo a Juárez Celman y tomar el poder. Bueno, no se logró eso. Se logra que Juárez Celman renuncie, pero renuncia a instancias de que el hombre fuerte era Roca y Roca le dice tenés que renunciar. Pero quien lo va a suceder es Pellegrini, que era su vicepresidente. No lo van a suceder los que hicieron la revolución. Y a su vez, los que hicieron la revolución se separan, se pelean.
Y por un lado va a surgir la Unión Cívica Nacional, que va a apoyar a Pellegrini, encabezada por Mitre, y por otro lado va a surgir el primer partido político que todavía tiene vigencia en la Argentina, que es la Unión Cívica Radical, fundada por Leandro N. Alem. Ese hecho, la Revolución del Parque, si bien se llama revolución y no hubo tantos cambios, sí o sí es importante, principalmente por el nacimiento de uno de los partidos políticos más antiguos que tiene la República Argentina, y además porque uno de los pedidos fundamentales va a ser ese voto universal y ese voto secreto, cosa que hasta ese momento nunca se había hablado. Bien, estos hechos que yo les hablo que tienen que ver con finales del siglo XIX, hoy parecen bastante tontos porque parece todo mucho más simple, pero fueron muy importantes para que hoy llegamos a tener los derechos que tenemos. Bien, bueno, espero que les sirva, que todos estén bien, cuídense, esperemos que falte poco, estamos todos medio cansados, pero bueno, un beso grande para todos.